Entonces, a partir con esta parte donde ya vamos a hablar, vamos a empezar a meternos en todo lo que tiene que ver las implementaciones auditivas, ¿cierto? Que sabemos que dentro del contexto escolar podemos encontrarnos con, Maca, no estás grabando. Sí, se está grabando. ¿Sí? Ah, ya, pensé que no estaba grabando. Ya. Que bueno, les decía que dentro del contexto escolar podemos encontrarnos con niños que pueden estar implementados como niños que tengan hipoacusia, sean sordos y que no estén implementados. Ya pensando en que la decisión de los padres, ¿cierto? De la familia fue apostar por escuchar tal vez pensando en que a lo mejor tienen como objetivo desarrollar el lenguaje oral, vamos a encontrarnos con algunos pequeños que van a estar implementados, ¿cierto? Y que vamos a encontrar los que llegan a este contexto educativo. Antes de mencionarles eso, también quería decirles, o entrar ya en los contenidos de la presentación, quería mencionarles que estoy muy contenta que este curso se esté dando. Este curso se gestó en una conversación muy informal con Daniela Cortese y otro colega eh, después de un curso, y nosotros dijimos, ¿por qué uno va a tantos cursos de rehabilitación auditiva que son súper específicos y que muchas veces no tienen relación con nuestra realidad país? Uno muchas veces va a cursos de rehabilitación auditiva donde son contextos como maravillosos, ideales, que no se comunican con nuestro país. A veces uno no podía sacar herramientas que se ajustaran a eso. Por eso, cuando pensamos este curso, dijimos, ¿quiénes necesitamos que se empoderen? La gente que está en educación, la gente que pasa mucho tiempo con los niños y que muchas veces no tienen las herramientas. Nosotros sabemos que todo esto que ha pasado con la inclusión, los PIE, las personas hacen lo mejor desde su voluntad, pero son muy pocas las capacitaciones. Ahora hay mucho desde la condición del espectro del autismo, pero faltan capacitaciones que logren aterrizar estos contenidos. Entonces estoy muy feliz que este curso se esté dando y que ojalá podamos entregarles las herramientas que ustedes necesitan. El contexto de esta presentación, como dice ahí, es implante coclear desde lo más general para que después vayamos viendo algunos aspectos más específicos. Bueno, la hoja de ruta de esta presentación básicamente va a ser que conozcamos las clasificaciones de las ayudas auditivas. Vamos a también ver y poder reconocer el implante coclear y sus componentes y poder también al final determinar las diferencias entre un audífono y un implante coclear. Entonces, para partir, la pregunta, ¿qué es una ayuda auditiva implantable? Como definición, tenemos que saber que una ayuda implantable es un sistema auditivo que funciona como una prótesis, es decir, como un reemplazo de la estructura auditiva. Y eso es una primera diferencia con el audífono. El audífono funciona como una órtesis, como un apoyo a la función auditiva. ¿Sí? El audífono es un amplificador, que lo van a ver después con Daniela, que lo que hace es tomar el sonido, amplificarlo y poder ayudar a la función auditiva, que finalmente la va a hacer el oído, pero con este sonido amplificado por el audífono. Muy distinto es lo que hace una ayuda implantable, que lo que hace es reemplazar, ¿sí? Reemplazar una estructura para lograr la función auditiva. Entonces, ahí este cuadrito se pixeló, pero este cuadrito lo que hace es sintetizar las clasificaciones de las ayudas auditivas que mencionaba el autor anterior que les puse ahí, Dillon, que habla de que las ayudas auditivas se van a clasificar en aquellas que son no implantables y aquellas que son implantables. Para que sepan la presentación yo se las voy a subir, ¿ya? Aquellas que son no implantables, vamos a tener el audífono de conducción aérea, ¿sí? Que es el típico audífono que vemos detrás de las orejitas de los niños, y tenemos el audífono de conducción ósea, ¿sí? Que es el vibrador. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ver a algunos niños que usan estos cintillos, ¿cierto? Con una pastilla que se coloca en la mastoide y que vibra y eso genera una sensación sonora. ¿Sí? Algunos andan con una banda elástica, más como un cintillo. Eso es un audífono de conducción ósea. También podemos encontrar en la siguiente clasificación de los implantables, el implante de conducción ósea, el implante de oído medio, implante coclear e implante de tronco. Ya esos son los implantes que están descritos en la literatura y que lo que hacen es, como les decía, reemplazar la función auditiva. ¿Sí? Eh, Ahí es importante, para no desglosar todo este cuadrito,
entender esa primera diferencia. Y si bien existen otros implantes, nosotros vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con el implante coclear, porque es tal vez el más masivo o el de mayor uso frecuente, ¿cierto? Y el que también está garantizado por las políticas de nuestro país, las políticas de salud de nuestro país, ¿sí? Bueno, por lo tanto, los otros solo quiero mencionarlos. Este cuadrito lo que hace es un poco contrastar, hacer un contraste entre cada una de las ayudas auditivas. Y vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con el implante coclear. Lo primero es decir, para a quiénes, en qué personas vamos a pensar este implante coclear, quiénes se pueden beneficiar del implante. Para hablar de las personas que pueden ser candidatos para un implante coclear, tenemos que saber que existen criterios que van a ser para usuarios pediátricos y usuarios adultos. Los que están puestos acá son para usuarios pediátricos, por eso la edad que dice es de 12 meses a 17 años, ¿sí? Porque estos son los criterios para pediátricos. Muy importante también, además de la edad, es el diagnóstico audiológico. Y ya lo repasaron un poquito ayer con la maca, entonces el diagnóstico que se requiere para pensar y considerar un implante coclear es una hipoacusia neurosensorial o sensorio-neural que tiene que ser bilateral, y en niños que estén en los rangos de edad de 12 a 24 meses, en el fondo el candidato ideal es que tenga una hipoacusia profunda, hipoacusia sensorio-neural de grado profunda, y entre los 25 y los 17 años se flexibiliza el criterio a que puede ser severa a profunda, ¿ya? Otro punto importante es que se tiene que observar una falta de progreso en el desarrollo de las habilidades auditivas con la amplificación y con terapia constante, ¿ya? O sea, uno también tiene que ver que se hizo uso de otra ayuda auditiva, en este caso un audífono, que hubo escasos desarrollo de habilidades, en este caso auditivas, pero también nos da mucha información lo que pasa con el lenguaje, y que haya recibido una dosis de terapia que sea frecuente. Ya no puede ser que nos digan, no, sí, usa el audífono, pero va a terapia cada 6 meses. Ya a lo mejor ahí el problema no ha sido la ayuda auditiva, sino que ha sido el proceso terapéutico. Entonces, por eso se necesita el insumo de saber que haya una falta de progreso, pero con una frecuencia de terapia que sea más o menos, que tenga un mínimo, ¿cierto? Es deseable. También se requiere que exista un beneficio limitado de los audífonos, ¿sí? Es decir, que cuando hacemos pruebas con los audífonos, como por ejemplo hacer audiometrías a campo libre para ver cómo están funcionando, que lo vamos a ver después, para ver cómo están funcionando los audífonos, lo que se hace es la prueba de la ganancia funcional. ¿Y qué significa eso? Es que nosotros tenemos un niño que tiene una audiometría previa, sin implementación, ¿cierto? Y vamos a tener ciertos umbrales auditivos. Y cuando después se coloca el audífono, la idea es que esos umbrales que están mostrando una hipoacusia mejoren con la implementación auditiva, ¿cierto? Entonces, esa es la ganancia funcional. En el fondo, es la resta de los umbrales que obtenía el niño sin implementación y los umbrales que obtiene con la implementación. Y de esa manera nosotros decimos, ¿le está otorgando alguna ganancia o la verdad es muy poca? Y eso es lo que nosotros llamamos un beneficio limitado del audífono. ¿Le está permitiendo acceder a lo que hablaba Paula ayer, al banano del lenguaje? ¿O simplemente le está apoyando para acceder a ciertos sonidos del entorno? ¿Sí? Entonces, si un niño o una niña tiene un beneficio limitado con los audífonos, a pesar de ciertos ajustes, sería un buen candidato para un implante coclear. Lo ideal también es que no tenga contraindicaciones radiológicas y médicas, porque vamos a ver que el implante tiene una parte externa y una parte interna que requiere cirugía. Por lo tanto, también se tiene que hacer un proceso de evaluación donde a través de imágenes veamos que internamente, ¿cierto? La constitución del oído esté todo habilitado para poder poner el implante. También se requiere hacer una evaluación de la familia, del contexto, que la familia esté de acuerdo, que esté motivada y que las expectativas de la familia también sean las adecuadas. Como por ahí ayer hablaban de algún niño que a lo mejor se había implantado tardíamente, ¿sí? Entonces ahí cuando uno habla de niños que se implantaron sobre los 3 años de edad, cuando ya pasó el periodo crítico, ahí es súper importante y súper crítico tener
conversaciones con la familia para saber qué espera, ¿ya? Porque las expectativas en general pueden ir modificándose lo que uno espera con un implante coclear. Entonces, es súper importante evaluar eso. Además, idealmente, si es que la familia está pensando en poner este implante coclear para desarrollar lenguaje oral, la idea es que también el contexto favorezca y que sea un contexto educativo donde se maneje la oralidad para potenciar, ¿cierto?, esa audición, el desarrollo de habilidades auditivas para posteriormente desarrollar el lenguaje. Y bueno, en adolescentes, en niños más grandes, se exige idealmente demostrar desarrollo básico de habla y de lenguaje, ya tener algo de lenguaje y de habla para poder pensar en el paso a un implante coclear, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque si un niño no tiene desarrollo de lenguaje y de habla y nunca ha tenido una experiencia auditiva, que también lo hablaron con Paula ayer, es probable que el implante llegue y genere muchas más molestias que beneficios. Imagínense a alguien que ha pasado 15 años sin escuchar, esa corteza temporal no ha tenido ninguna experiencia auditiva y de repente me ponen esto que va a ser un sonido que además es medio robótico, el sonido del implante es como muy eléctrico, o sea, esa persona se va a abrumar, va a sentir dolores de cabeza constantes. Tampoco es que uno ponga el implante coclear y uno escuche palabras, uno le dice hola y va a escuchar hola, sino que van a ser puros pulsos. Entonces eso puede ser muy abrumador y eso uno tiene que tenerlo en consideración. Entonces, cuando un adolescente ya tiene algún desarrollo básico de habla y lenguaje, eso quiere decir que tuvo alguna experiencia en algún momento. Su corteza temporal tuvo algún input que le permitió desarrollar habla-lenguaje, por lo tanto, este implante no va a llegar a despertar esta corteza temporal que seguramente, este lóbulo temporal que seguramente ya está atrofiado, ¿sí? Entonces, por eso en los adolescentes se exige un desarrollo de habilidades básicas de habla y de lenguaje. Ay, me devolví. Bien. Y también contarles que estos criterios que yo les estoy contando, eso se han mantenido acá en Chile. Sin embargo, internacionalmente la FDA aprobó en el 2019 el implante coclear para hipoacusias que son asimétricas y que tienen mayor afectación en un oído, ¿sí? O sea, se puede dar que puede ser una hipoacusia moderada y una hipoacusia sensorineural en el otro oído, pues perdón, una hipoacusia severa y una hipoacusia moderada en el otro oído, y la FDA en el fondo en ese caso aprueba el uso del implante coclear para el oído que tiene más hipoacusia. Ya ahora como que ya no es tan inflexible este criterio de que ambos oídos tienen que tener una hipoacusia sensorineural con la misma severidad, ¿ya? Eso fue aprobado en 2019. Y en el 2022 se aprobó también el implante coclear para hipoacusias unilaterales. Es decir, puedo tener un oído sordo y el otro con audición normal, y en esos casos la FDA dice también el implante coclear es una alternativa terapéutica, ¿ya? Ahora, la FDA lo aprobó con sus distintas investigaciones, pero eso no quiere decir que dentro de nuestras políticas todavía seguramente vamos a estar a años luz para avanzar, para que esto pueda oficializarse o pueda generarse algún recurso pensado en esta población. Este paper que les puse acá, lo que hizo en el fondo fue sintetizar los avances que ha tenido la FDA respecto a lo que tiene que ver con el implante coclear y lo contrastó los avances que se han hecho o las flexibilidades que se han hecho entre la población pediátrica y la población adulta. Ya, yo para no latearlos con la historia del implante, en el fondo les puse estos cuadritos que trae este estudio. Déjenme escorrerlos para acá porque no, eso, ahí sí. Acá. Entonces, lo que hizo este estudio es un poco desde una visión crítica, poniendo a la palestra de esta, que en el fondo ellos plantean que los criterios para la implantación en niños han sufrido muy pocos cambios a lo largo de los años. ¿Ya? Hay que saber que el implante coclear desde sus orígenes se creó pensando ser una ayuda para adultos, ¿sí? Y que después se fueron flexibilizando los criterios a medida que iban probándolo en distintas poblaciones, y alrededor acá como sale en el año 98, ¿cierto? Se
en el 85 todavía no estaba aprobado para niños, ¿cierto? En el 90 ya se aprobó para niños de 2 años de edad, y en el 98 se hace una reducción hacia los 18 meses de edad, y en el 2000 se llegó a los 12 meses de edad, ¿sí? En contraste con lo que pasa con los adultos, que los adultos no solo se ha incluido más población, sino que también han podido reducir o flexibilizar respecto a los grados de hipoacusia. Voy a mostrarles la siguiente. Y en cambio en los niños no se ha flexibilizado en relación a los grados de hipoacusia. En el 2020 el último cambio fue que se logró la reducción de la aprobación por la FDA a los 9 meses de edad. Ese fue como el último cambio. Sin embargo, en relación a las características de la pérdida auditiva, del funcionamiento, no ha habido flexibilización. En cambio, en los adultos sí, se han mejorado los criterios en relación a la discriminación de la palabra, en relación a el grado de severidad de la pérdida auditiva. Entonces, este paper lo que pone en la mesa es como decir, ¿por qué si los niños están en un periodo crítico donde es fundamental el desarrollo del lenguaje, por qué no se han podido flexibilizar tanto los criterios para esta población donde es crítico que aprendan a escuchar para que aprendan de alguna manera a hablar y que puedan tener el menor impacto en su desarrollo? ¿Sí? Pero de alguna manera estos cuadritos lo que hacen es sintetizar también cómo se han ido generando los cambios en cuanto a, por ejemplo, esto no sé si sabían que ahora la edad se redujo a los 9 meses. Eso todavía aún no impacta en nuestras políticas, pero ya está. Y ya países están implantando cada vez a niños y a niñas cada vez más pequeños. El implante coclear también tiene contraindicaciones que hay que considerar. El implante coclear no se va a pensar como alternativa terapéutica en casos donde hay hipoacusia sensorio-neural, que el predominio de esa hipoacusia sensorio-neural sea retrococlear, es decir, donde la afectación esté principalmente a nivel del nervio. Ya, de ahí vamos a entender por qué. También si es que hay infecciones de oído que estén activas. Me acuerdo del caso ahí que comentaba Manuel ayer, todas estas otitis recurrentes, donde siempre el oído está húmedo, siempre está secretando líquido. Eso es muy peligroso porque la infección puede pasar hacia el oído interno, que es donde se aloja el implante coclear, ¿ya? Y eso podría ser que el implante fallara. También en casos donde hay osificación coclear, tampoco es lo más recomendado, ya cuando la cóclea está como llena de calcio, de huesito, ¿cierto? Que va a ser más compleja la cirugía, y yo lo puse ahí con un asterisco, perdón, porque en mi experiencia tuve 2 usuarios que fueron, de alguna manera, igual se les puso el implante coclear, sabiendo que las expectativas eran bajas y tenían osificación coclear. Y la verdad es que tuvieron avances. El tiempo fue mayor, el tiempo terapéutico, pero tuvieron avances. Por lo tanto, yo ahí lo pongo con asterisco porque hay que ver el caso a caso. Hay grados de osificación de la cóclea, por lo tanto, ahí hay que hacer los estudios pertinentes y también dejarlo al criterio de los doctores. En casos de laberintitis también, de agenesia coclear, es decir, que la cóclea no esté presente, no se va a poder colocar la cadena de electrodos que vamos a ver después. En casos también de perforación timpánica, lo mismo, porque si hay una perforación timpánica recurrente, también puede ser que haya una infección, alguna patología activa, y lesiones cerebrales que limiten la rehabilitación. Ya, esas son algunas contraindicaciones que están declaradas. También se mencionaban convulsiones con espasmos, considerando que si el niño tiene el implante puesto en la cabeza, al convulsionar puede ser mucho riesgo golpearse, ¿cierto? Y romper este implante que tiene un costo muy alto. Hiperactividades severas. Acá también sale autismo, trastornos severos de la conducta, del déficit intelectual severos, expectativas y también expectativas irreales de la familia de los usuarios. Ahora, estos criterios se han ido flexibilizando también. Ya hay distintas investigaciones que hablan sobre el impacto que, por ejemplo, puede tener un implante en un niño dentro de la condición del autismo, ¿sí? Pero ahí cada lugar en el fondo va apostando por ciertos casos específicos, sabiendo que pudiese ser mucho más complicado el manejo del implante coclear en una población en específico. Me devolví.
Ay, no sé qué hace. Ahí. Entonces, vamos a meternos, ahora que ya sabemos quiénes podrían acceder a este tipo de ayuda auditiva, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de cómo es el implante y cómo funciona. Entonces, el implante es un aparato que es electrónico, que cada vez, con el paso de los tiempos, se hace cada vez más pequeño y que tiene una alta complejidad de cómo funciona. Y este sirve para ayudar a dar la sensación de sonido a una persona que es profundamente sorda o que tiene problemas graves de audición. ¿Ya? El implante tiene dos secciones, como les comentaba, una sección que es externa, que se coloca detrás de la oreja, tal cual como si fuera el audífono, que sería esta parte, así sería la parte externa, y otra que se coloca debajo de la piel a través de una cirugía. También decirles que, como decía acá, la FDA aprobó por primera vez los implantes a mediados de la década de los 80 para poder tratar la pérdida de audición principalmente en población adulta. Y desde el año 2000 ya los implantes cocleares han sido aprobados por la FDA para el uso de niños a partir de 12 meses. Y ahora ya sabemos que desde el 2020 también ya bajó la edad hasta los 9 meses. Me equivoco todo el tiempo. Ahí. También acá tenemos un dato que habla de que para diciembre del 2019 aproximadamente 736.000 dispositivos registrados se habían implantado en personas en todo el mundo. En los Estados Unidos, unos 118.000 adultos y cerca de 100.000 adultos y cerca de 65.000 niños han recibido implantes. ¿Sí? Estos son datos que son aportados por la FDA. Sin embargo, nosotros a la fecha hoy no tenemos datos en nuestro país respecto a cuántos implantes se han entregado y tampoco sabemos cómo estos han impactado, esta política pública, cómo ha impactado en el desarrollo de los niños y de las niñas. Actualmente un colega de nosotros, Mario Bustos, que va a estar exponiendo la otra semana, está haciendo un levantamiento de información respecto a cómo ha funcionado esta política pública y desde ahí nosotros vamos a poder extraer datos importantes como estos, saber cuántos implantes cocleares se han puesto o se han colocado basados en las políticas públicas y cómo también el enfoque que tiene él es poder levantar toda la información cualitativa, cómo lo han recepcionado, cómo han sido acompañados las familias, cómo se han hecho los procesos terapéuticos, así que estamos muy atentas ahí al trabajo que está desarrollando Mario. Ay, no sé por qué me cuesta tanto cambiarlo. Ahí. Entonces tenemos el implante acá, esta imagen para poder mostrar la parte externa, ¿cierto? Que va a ser que va a estar encargada de recepcionar los sonidos para llevarlos hacia la parte interna y que en la parte interna vamos ir a ver que acá se ponen los electrodos en la parte interna que les mostró ayer la maca, que es la cóclea, ¿cierto? Dentro de la cóclea está ubicado en el oído interno. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas partes y cada uno de estos componentes. Tenemos acá el oído, recordar, ¿cierto? Que el oído tiene partes, ¿cierto? Una parte, un conducto auditivo externo, un pabellón, un conducto auditivo externo, un oído medio y un oído interno. En este caso, la parte, la estructura, ¿cierto? Que nos interesa es el oído interno. Y si hiciéramos un zoom, ¿cierto? Y pudiésemos entrar dentro de la cóclea, ustedes también ayer vieron que tenemos una porción ósea, ¿cierto? Una estructura ósea y una estructura membranosa. Y dentro de la cóclea, si la pudiésemos cortar, tendríamos lo que es el órgano de Corti, y ahí tenemos las células importantes para el funcionamiento auditivo, que son las células ciliadas externas e internas. Y en los casos que hablábamos de hipoacusia sensorio-neural severas a profundas, en el fondo lo que está afectado es el funcionamiento de estas células, ¿cierto? Las células ciliadas son las que están dañadas por distintas razones, ¿cierto? En el caso de hipoacusias congénitas, que pueden ser por el desarrollo, alguna enfermedad, alguna infección durante el desarrollo embrionario o por causas adquiridas posteriores al nacimiento, como por ejemplo algún uso de algún medicamento ototóxico por alguna enfermedad o tal vez por citomegalovirus o alguna infección también adquirida posterior al nacimiento, ¿sí? Entonces estas células ciliadas se ven afectadas su funcionamiento y son estas células las que el implante va a ir a reemplazar.
¿ya? Esa es la función que va a reemplazar, porque estas células lo que hacen es estar en contacto directo con el nervio auditivo y de esta manera enviar la información al nervio auditivo hacia el cerebro para poder registrar una sensación auditiva, ¿sí? Cuando estas células ciliadas no están funcionando, claramente no va a poder viajar información por el nervio auditivo para tener la sensación auditiva. Entonces el implante coclear lo que hace es que con la cadena de electrodos va a enviar una estimulación o pulsos eléctricos para poder enviar esta información auditiva hacia el nervio auditivo. Entonces acá tenemos otra fotografía acá de la parte externa, que la parte externa puede verse de distintas maneras, puede verse como se ve acá, con un procesador que va detrás de la orejita, o puede ser que también, no sé si se han topado con estos implantes de la marca Medel, que donde está el procesador están todos los componentes como en un mismo dispositivo, ¿sí? Están los componentes que vamos a ver a continuación. Entonces ahí la cadena de electrodos que tiene este implante ingresa a la cóclea de esta manera y va a encargarse de simular esta tonotopía que tiene la cóclea para enviar impulsos eléctricos que la idea es que sean en distintos rangos frecuenciales, que vayan estimulando los distintos puntos de la cóclea para generar esta sensación de información de distintos rangos frecuenciales. Y bueno, acá una imagen que muestra más específicamente esta estimulación que realiza este implante coclear dentro de la cóclea. Y acá esto muy importante que es lo clave que es para nosotros para poder percibir específicamente el lenguaje, esta tonotopía coclear, ¿cierto? Recordemos que en la base de la cóclea tenemos principalmente representadas frecuencias agudas y en el ápice de la cóclea vamos a tener el espectro frecuencial que se relaciona con las frecuencias graves. Y eso hace que esta información de alguna manera sea filtrada y se envía específicamente información al nervio auditivo que nos va a permitir distinguir los sonidos, ¿cierto? Y con mayor especificidad, sobre todo los sonidos que tienen que ver con el habla, ¿ya? Entonces, el implante coclear trata de simular eso mismo para poder tener la información acústica más importante, que es la que nos va a permitir el acceso al lenguaje. Y es muy importante saber esto del audiograma de los sonidos familiares, lo que tiene que ver con el banano del lenguaje, porque el implante coclear va a tener como objetivo principal ese, el poder brindarle al niño, a la niña, el acceso a estos sonidos. Esto es lo que es lo más importante, que es lo que tiene que acceder para poder brindarle la oportunidad a este niño, a esta niña, de desarrollar habilidades de lenguaje oral, ¿cierto? Poder escuchar estos sonidos que le van a permitir escuchar el lenguaje. Entonces, lo más importante es que cuando nosotros veamos el resultado de una audiometría con implante coclear, es que los resultados estén dentro de estas zonas donde están representados cada uno de los sonidos, ¿sí? A nosotros no nos va a importar lograr con el implante coclear una audición perfecta, ¿sí? Que pudiese estar entre los 0 hasta 10, 20 decibeles, sino que lo que nos importa es que los resultados que tenga ese implante coclear le permitan al niño o la niña escuchar los sonidos del lenguaje. ¿Ya? Un implante coclear que tiene resultados bajo esta zona, la verdad es un implante que está dando que no va a ser funcional, ¿sí? Para lo que se espera. Ahora, como les decía antes, lo funcional o el impacto que pueda tener el implante o la ayuda auditiva en un niño o una niña va a tener que ver con las expectativas, ¿sí? Algunos padres apuestan a poner el implante coclear para que pueda escuchar una bocina, para que el día de mañana pueda ser un poco más independiente y pueda acceder a ciertos sonidos que tienen que ver con el ambiente, pero a lo mejor no tienen el objetivo de desarrollar lenguaje oral, y eso es absolutamente respetable, ¿sí? Entonces las expectativas también son súper personales, pero si la familia, está apostando porque quiere que su hijo o su hija desarrolle el lenguaje, lo ideal es que nosotros podamos tener en cuenta que los resultados de un implante coclear deberían estar dentro de esta zona para nosotros estar seguros que lo que hagamos en relación a la terapia, a los apoyos, le van a estar ayudando para poder lograr ese objetivo, ¿ya? Si no, ahí hay que pensar otras acciones que vamos a hablar más adelante. Vamos a ver entonces cada uno de los componentes de este implante coclear.
Recordemos que este implante coclear tiene partes externas y partes internas, y dentro de las partes externas vamos a tener esta parte de acá que se llama micrófono, que acá no se ve tan específico, que lo vamos a ver en otra imagen. Después tenemos el computador de este implante coclear, que es el procesador, y la fuente de energía, que es la batería acá abajo, y en la parte que se adhiere a la cabeza es la antena. Vamos a ver cada una por separado. Vamos a partir hablando de micrófono. Ya en esta imagen se ve un poquito más claro. En nuestro país tenemos tres grandes marcas de implante coclear: Medel, Advanced Bionics y Cochlear. ¿Ya? Entonces los implantes son levemente distintos dependiendo de la marca que tenga el niño o la niña. Entonces eso a veces hay que fijarse para poder tener en cuenta algunas diferencias específicas que pueden tener. ¿Ya? Pero en este caso, en la imagen que vemos acá, este implante coclear tiene tres micrófonos disponibles. Ya tiene este micrófono que está acá arriba, tiene este micrófono que se llama T-Mic, que va adelante de la orejita, ¿sí? Queda como hacia adelante. Y también tiene un micrófono integrado en la antena, que es otra parte de este implante. ¿Ya? En general, todos los implantes sí o sí tienen este micrófono que va acá arriba, ¿cierto? En esta zona como sobre el procesador, ¿ya? Este micrófono tiene la función de captar los sonidos del ambiente, registrando cada uno de los cambios de presión sonora, y estos sonidos después van a viajar o van a ser enviados hacia el computador que dijimos que estaba acá, que era el procesador, ¿ya? Los micrófonos son muy, muy importantes, que estos micrófonos siempre estén limpios, ¿cierto? Que no estén dañados, porque son los que permiten, como dice ahí, captar el sonido, ¿sí? Entonces, es importante también considerar si es que cuando uno se enfrenta a un implante, ver si hay posibilidades de activar otros micrófonos que eso pudiesen ayudar a mejorar la recepción de la señal acústica. ¿Sí? Estos micrófonos tienen la misma tecnología que los de los audífonos, que es un poco lo que a lo mejor les va a hablar un poco Daniela. Los micrófonos de las ayudas auditivas pueden ser omnidireccionales, es decir, estar captando los sonidos como de todos los ejes, de todos los cuadrantes, hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado, o pueden volverse direccionales. Entonces uno puede hacer ciertas modificaciones para poder mejorar la captación de la señal acústica. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Voy bien? ¿Sí? Ya, súper. Es que como te vi aparecer, me asusté. Ya, No, no, no. después tenemos, tenemos el computador del implante coclear, vamos a decirle como la parte pensante, que es el procesador. Esta es la parte más importante, porque esta va a ser la que va a analizar estos cambios de voltaje que fueron enviados por el micrófono, y la va a digitalizar esta información, ¿cierto? La va a volver en un código del que, de cierta manera, para enviar la información recepcionada. Este va a también extraer los elementos importantes de la señal acústica, teniendo una función importante de filtración, ¿cierto? Filtrar aquella información que no es relevante de esta señal, y dejando aquella que sí. Y con esto va a generar un patrón de estimulación acústica según la señal percibida. Entonces, él es aquel que hace lo más importante, y esta es una parte que también hay que proteger muchísimo en los niños que, no sé, pues andan jugando. Es una parte que uno tiene que tener ojo de que no le vaya a pasar nada. Entonces, como en síntesis, el procesador lo que hace es analizar la información, la filtra y finalmente la digitaliza. Como les contaba, los procesadores pueden lucir de manera diferente. Acá está este procesador también, que es un procesador eh, que incluye, en el fondo, todas las partes están contenidas acá. Es como un dispositivo único, y que se adhiere a la cabecita también, como, igual que el otro, pero no tiene esta otra parte que va en la oreja, ¿ya? Y también los procesadores a lo largo de los años han sufrido cambios. Los procesadores antes eran muy grandes, iban colgados al cuerpo, eran como un personal. Ahí se me cae todo el carné al piso. Eran como un personal que iba, ¿cierto? Que iba adherido al cuerpo.
y estos han ido sufriendo modificaciones y han ido volviendo cada vez más pequeños, y esto no, sin interferir en la duración de la batería, porque antes lo más importante era que la batería, la fuente de poder, tenía que ser importante para poder permitir a la persona escuchar todo el día. Pero hoy en día ya la tecnología ha avanzado al punto que son cada vez más pequeños y logran suplir en el fondo la duración al menos de 12 horas. De la batería la cual es la fuente de poder que sabemos que está acá abajo, ¿cierto? Es importante destacar que todas estas partes se pueden desensamblar, o sea, se pueden separar, ¿sí? Y la batería, tenemos baterías así pequeñitas o podemos tener baterías más grandes. Ya los implantes en general traen baterías que son de mayor tamaño y que también tienen mayor peso, pero que permiten mayor duración de tiempo. Alrededor entre 20 a 30 horas puede durar una batería de mayor tamaño, y baterías más pequeñas que van a permitir una duración alrededor de entre 12 a 18 horas, las más pequeñas. Sí, esta, como les decía ahí, esta les va a permitir funcionar el implante coclear, por lo tanto es algo muy importante que las baterías siempre estén cargadas. Las baterías también pueden ser recargables, o también la mayoría de los implantes cocleares tienen la alternativa de que si la batería recargable falla, puedan funcionar con pilas. Tienen otra batería que se le llama portapilas para poder funcionar en caso de que alguna de las baterías recargables se echen a perder, ¿ya? Y la última parte de la unidad externa es la antena, que es la que va adherida, ¿cierto?, a la cabecita. Esta antena funciona a través de imanes y de esa manera se comunica con la parte interna, ¿ya? Como dice ahí, lo que hace es que la información que le envió el procesador, ¿cierto? El procesador ya hizo el análisis, la filtración y la digitalización de la señal, y a través de este cable la información se envía hasta esta antena, y a través de radiofrecuencia va a enviar la información hacia el componente interno, ¿ya? Que es el que vamos a ver a continuación. También este es un tips, que la antena nunca, nunca debe dejar marca en el cuero cabelludo, ¿sí? Si eso es así, es porque el imán está muy fuerte y puede estar produciéndole un daño a largo plazo, puede provocar un daño en el cuero cabelludo, ¿sí? Entonces hay que tener ojo con eso. Nunca al sacar la antena tiene que quedar como una marca, ¿sí? Los imanes de la antena se pueden cambiar. Uno abre esta zona que está acá, no sé si se ve mi pulsor, uno lo abre y los implantes traen imanes con, digamos, no sé cómo decirlo técnicamente, pero son como intensidades de fuerza. Entonces uno puede cambiarlo, ¿ya? De manera que no haga daño. Vamos entonces ahora a las partes internas. De la unidad interna vamos a tener acá la antena, que es, es como el símil de la antena de la parte externa, pero esta es la que recibe en la parte interna. Tenemos un receptor estimulador y tenemos la guía de electrodos. Para contextualizar, ya sabemos que para poner esta parte interna se necesita un proceso quirúrgico, que eso también es otra de las diferencias que tenemos con el audífono, ¿cierto? El audífono es tan simple como colocarlo, ajustarlo, ¿cierto? Y el niño o la niña va a estar ya con una sensación auditiva. En cambio, acá hay que hacer todo un proceso donde antes de la cirugía ya tuvimos que hacer una evaluación multidisciplinaria para saber si el niño, la niña y la familia están preparados para recibir un implante coclear. También la familia tiene que estar informada de todos los riesgos que implica esta cirugía, que toda cirugía tiene riesgos vitales, riesgos de infección. En este caso también puede ocurrir una parálisis facial. Todos esos riesgos tienen que estar informados previo a la decisión de un implante coclear. Y si es que la familia ha decidido optar por esta alternativa terapéutica, se va a realizar la cirugía. Y esta cirugía es una cirugía que es ambulatoria, increíblemente es ambulatoria. Los niños, las niñas se quedan alrededor de 24 horas en el dispositivo de salud, si es que no hay ninguna complicación. Y bueno, lo que se hace, ¿cierto?, es hacer una apertura acá, y también se hace un fresado en el hueso mastoide para poner la parte interna
que es la antena se va a fijar acá, o sea, se le hace un lecho a la antena interna para poder fijarla y que ésta no se corra, y luego se empieza a ingresar por detrás del oído hacia lo que es el oído medio, ¿ya? Entonces los doctores lo que hacen con una máquina es ir fresando el hueso mastoides hasta poder llegar cerca del oído medio y exponer la ventana redonda. Y cuando exponen la ventana redonda, llegan hasta la ventana redonda, ellos con su expertise pueden entrar por la ventana redonda hacia el oído interno, ¿sí? Haciendo una cocleostomía, ingresan al oído interno y de esa manera pueden insertar la cadena de electrodos, ¿sí? Ahí está puesto, como les decía yo, hacen como un lecho, hacen como un huequito en el hueso mastoides para poner la antena en la parte interna, y luego cuando ya tienen expuesta la ventana redonda, lo que hacen es colocar el arranque de electrodo o la cadena de electrodo dentro de la cóclea, ¿sí? Por ese conducto. Entonces, vamos a ver cada una de las partes. Bueno, algo importante también es que luego de la cirugía se deja un mes que en el fondo se haga una osseointegración, ver que el cuerpo no rechace este implante y el niño o la niña queda sin escuchar ese mes. Luego de la cirugía se van a su casa con la parte interna, pero la parte interna sin la parte externa no funciona en el fondo. No hay una sensación auditiva. Entonces se espera este mes a que se desinflame, se osteointegre y que no haya alguna demostración de rechazo por parte del cuerpo, y si está todo bien, al mes de la cirugía se realiza el encendido, y en esa oportunidad, cuando se hace el encendido del implante, se coloca la parte externa y conectados a un computador se chequea que esté todo funcionando. Bueno, en la cirugía también se chequea que la cadena de electrodos, que es algo que lo hacen los fonoaudiólogos, que son las pruebas intraquirúrgicas para chequear que el implante esté funcionando, ahí mismo en la cirugía, ¿sí? Pero después, al mes, cuando se realiza el encendido, se vuelve a chequear que el implante esté funcionando bien, y ahí se activa la parte externa y el niño y la niña salen de ahí, en el fondo ya reportando si es que escuchan algunos sonidos, y eso se hace con mucho respeto, a muy baja intensidad, se deja con muy poquito volumen, digamos, para que no genere un rechazo por parte del niño o de la niña. Entonces, vamos a ver la unidad interna. Hablamos de la primera parte, que es básicamente lo mismo que la antena, es que tiene una bobina que va a recibir la información de la parte externa y va a recibir esta información que, ¿se acuerdan que el procesador ya filtró, digitalizó, le llega a la antena, y luego desde aquí vamos a pasar a la siguiente parte, que es en la que está acá abajo, que es el receptor estimulador. El receptor estimulador es muy importante porque va a ser el que va a generar las cargas eléctricas que serán liberadas por los electrodos. O sea, esta información que viene con un código digitalizado, en esta parte se va a transformar en pulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, esta información va a transformarse en pulsos eléctricos, los cuales van a ser después entregados por la cadena de electrodos. Y por último, la última parte interna es la cadena de electrodos, que como lo ven ahí es algo pero mínimo, es algo muy, muy pequeño. Imagínense el tamaño que debe tener la cóclea. Entonces esta cadena de electrodos es algo muy chiquitito, que eso es lo que los doctores tienen que introducir dentro de la cóclea con mucho cuidado, porque estos también son muy delicados. Cualquier electrodo que se pase a llevar, en el fondo va a impedir que una zona de la cóclea se estimule. Y eso es vital, porque eso es información frecuencial, que sabemos que todo el rango frecuencial es importante para acceder a todos los sonidos y sobre todo al habla. Tenemos dentro de los electrodos que son extracocleares, que sería como este que está acá, que son los electrodos que van dentro de la cóclea, como esta que se ve torcidito, son los que van dentro de la cóclea, y esta otro como hilito, esta otra cadena, representa un electrodo que se pone fuera de la cóclea y que lo que va a hacer es como hacer tierra, ¿cierto? Siempre sabemos que siempre que tenemos circulando corrientes eléctricas, de alguna manera estas se tienen que liberar. Entonces, por eso tenemos ciertos electrodos que van fuera de la cóclea, que también hay algunos que están acá en el receptor estimulador y que permiten hacer tierra para que esta carga eléctrica no quede dando vuelta, ¿sí?
Y bueno, están los intracocleares que ya hablamos que tienen la función importante de estar dentro de la cóclea, reemplazar la función de las células ciliadas y simular la tonotopía de la cóclea y estimular el nervio auditivo. Acá les tenía ahí unas fotitos como de los electrodos dentro de la cóclea. Ya les conté esto, que tenemos 3 marcas en nuestro país, Cochlear, Advanced Bionics y Medel. Cochlear es una empresa australiana y Cochlear tiene en sus implantes cocleares usa 22 electrodos que ingresan dentro de la cóclea. Advanced Bionics es una empresa americana y usa 16 electrodos. Y Medel es una empresa austriaca y usa 2 electrodos. Entonces, cada marca tiene una cantidad de electrodos que son diferentes. Sin embargo, eso se han dado cuenta que no genera grandes diferencias. No vamos a decir que, por ejemplo, Cochlear, por tener mayor electrodos, eso funciona mejor el implante, tiene mejor, no sé, reconocimiento del habla. La verdad es que eso no es así. Se han dado cuenta que las 3 empresas funcionan bastante bien porque han generado tecnologías que permiten generar como canales virtuales, ¿sí? Canales como electrodos que en verdad no están presentes, pero con las cargas eléctricas estimulan otras partes de la cóclea, ¿sí? Sin tener un punto de contacto directo. Entonces, si bien tienen distintas cantidad de electrodos, la tecnología ha permitido que de alguna manera igual puedan estimular todos amplias porciones de la cóclea, generando buenos rendimientos de escucha, de sonidos en general y también del habla. Ah, aquí, bueno, les tengo un video que sintetiza un poco lo que hemos ido conversando. Ya yo se los voy a ir relatando. Entonces, acá tenemos un implante que tiene un micrófono, ¿cierto? Ese micrófono que queda ahí adelante, y ese micrófono que capta el sonido lo manda al procesador, que es el procesador, el que ya sabemos que es el computador que digitaliza, ¿cierto? Toda la información que filtra y lo manda a la parte interna, y el receptor estimulador genera las cargas eléctricas que van a ser entregadas por la cadena de electrodos dentro de la cóclea y de esa manera generar la despolarización del nervio auditivo y generar la sensación de escucha. ¿Sí? Bien. Espero que me vayan siguiendo, que vayamos bien, que yo no esté muy taquilálica, no esté hablando tan rápido, cualquier cosa me avisan, ¿ya? Bien. También es importante saber que los implantes cocleares cuentan con distintos accesorios. Los implantes cocleares pueden, por ejemplo, tener o solicitar los papás o comprar de manera particular distintas extensiones de cable. Y eso a veces es súper bueno para los niños más pequeños, ¿sí? Que a veces este cable es el más sensible y es el que más se rompe y se corta. Y si el cable no funciona, el procesador no va a poder enviar la información hacia la antena. Por lo tanto, el implante no va a funcionar. Y este cable es súper delicado y los niños en general son niños. Sabemos que son niños, por lo tanto, van a jugar, se lo pueden tirar. Cuando se lo retiran, en general se lo sacan como de la antena, en vez de sacarlo correctamente, sacando el procesador de la oreja y luego retirar la antena, sino que ellos vienen y cuando muchas veces los papás nos cuentan, no, es que cuando se porta mal y lo empiezo a retar, viene y se tira la antena, ¿cierto? Y ahí inmediatamente el que sufre el impacto de eso es este cable. Y este cable es caro, o sea, alrededor entre 80.000 a 120.000 pesos al menos este cable, ¿sí? Entonces, a veces ayuda mucho considerar cables más largos para poder colgar, por ejemplo, los procesadores en la ropa y así evitar que a lo mejor se esté cayendo constantemente o se lo estén tirando, y a veces soluciona eso para los niños que tienen más movilidad, que son más dinámicos, tener mejor el procesador a lo mejor colgado en una parte del cuerpo. Algunas mamás les hacen bolsito y se los cuelgan como atrás, en la ropita se los anclan con un alfiler de gancho, y eso a veces les permite a ellos más movilidad, poder jugar con mayor tranquilidad. ¿Sí? Entonces, para que sepan, el largo del cable se puede modificar, si es que también se le cae constantemente a la antena, son observaciones que uno puede hacer. También, bueno, están los cargadores. Hay cargadores para cargar las baterías, tienen también
si es que no tienen deshumidificador eléctrico, que esto que está acá es un deshumidificador. ¿Qué significa eso? Que esto lo que hace es sacar toda la humedad del implante, pensando en que son niños o niñas, transpiran constantemente, ¿cierto? Y las partes internas del implante se pueden ir humedeciendo. Entonces lo que uno tiene que hacer, o las familias lo que tienen que hacer es guardar el implante todas las noches en este deshumidificador, ¿ya? Eh, Hoy en día existen eléctricos, casi todos tienen eléctricos, pero antes venían estas pastillas que son como las cositas que traen las carteras. ¿Cómo se llaman esas pelotitas? No me acuerdo. Esas pelotitas que traen las carteras para sacar la humedad. Entonces antes traían estas cajitas y uno tenía que meterlos en un recipiente las partes del implante. Este paso en general los papás lo hacen poco o nada y eso hace que baje la vida útil del implante, ¿ya? Pero para que sepan que esto viene y esto es un procedimiento que hay que hacer y que en el fondo es vital para asegurar la vida útil del implante, que no es cualquier cosa, no es como una televisión. El implante coclear es el oído de este niño o esta niña. Entonces, uno tiene que también estar enterado, ustedes que trabajan en el contexto educativo, de a lo mejor de hacer estas preguntas a los papás. ¿Lo está guardando? ¿Hace esto en la noche? ¿Cierto? Porque ya sabemos lo importante que es. Algunos traen control remoto, que les permite de manera remota controlar algunas funciones del implante. Como les conté, algunos también traen otros tipos de micrófonos que permiten mejorar la direccionalidad con la que el micrófono recibe el sonido. Eh, También hay sistemas FM, que lo vamos a hablar ahora, y también hay accesorios que permiten que los niños y las niñas puedan meterse al agua, como estas bolsitas tipo Ziploc, donde pueden poner el implante y se lo ponen en su oreja y pueden sumergirse en el agua. Hoy en día también están saliendo implantes que son sumergibles. Hay una marca que tiene un implante sumergible, eh, pero en general también los que no son sumergibles traen también la alternativa de tener un accesorio para meterse al agua. Bernardita tiene el audio activado. Dentro de los Perdón. accesorios importantes, creo yo, para el contexto escolar, que ya lo mencionó Paula, son los sistemas FM, que no solo son para implantes cocleares, sino que también son para los audífonos. Estos sistemas FM es un accesorio que se acopla al implante coclear y que permite mejorar la relación señal-ruido. ¿Ya? Hay que pensar que a nosotros, a las personas que tienen normoacusia, que escuchan normalmente, en el fondo en un contexto de ruido ya tenemos dificultades para escuchar. Por lo tanto, una persona que tiene pérdida auditiva, a medida que un profesor está a mayor distancia y dependiendo de las condiciones del lugar, va a ir perdiendo la señal del habla que está recibiendo. Entonces lo que hace un sistema FM es mejorar esa señal ruido, esa relación señal-ruido a través de este aparato que se conecta en el implante coclear y que trae un micrófono y un receptor, ¿sí? Acá tengo una foto que me permite visualizar mejor, no es una foto tan buena, pero lo grafica. En el fondo es poner este accesorio en el implante para que le llegue directamente la voz de la persona que está hablando. ¿Sí? Le llega directo a su implante coclear. Y de esta manera, a través de radiofrecuencia, le llega la información y así puede no perder información relevante de lo que está diciendo la persona central, en este caso sería la profesora. Dentro de los consejos también que se usan es que la profesora idealmente pueda también, si un niño opina dentro de la sala, poder brindarle también el micrófono para que el niño o la niña que tiene su implante no se pierda nada de la información. Ya los sistemas FM son súper inteligentes también porque reconocen cuál es la señal de habla y cuál es señal de ruido, y la señal de ruido tienden a disminuirle la intensidad y solo amplifican la señal de habla. Estos sistemas en otros países casi tienen lugares que tienen este funcionamiento y que las personas que tienen su sistema IFM incluido en su implante pueden ir a ver conciertos o obras de teatro y cuando van a esas salas inmediatamente se activa esta posibilidad de recibir la señal de las personas que están hablando en su implante. Nosotros en nuestro país todavía no hemos avanzado hasta allá, pero sería muy, muy importante en algún momento que esto se hiciera más masivo para que las personas pudiesen estar, ¿cierto?, incluidas en otras situaciones.
Y bueno, antes de terminar, como decir que hoy en día se vienen muchos estudios que avalan que los implantes cocleares, dicho por niños, por niñas que han podido participar, eh, impacta directamente en su calidad de vida. Hoy en día el indicador de calidad de vida es está siendo súper potente. Hay muchos estudios que se vienen respecto a eso y eso es súper importante considerar, porque a lo mejor un niño que usa su implante y a lo mejor aún no desarrolla lenguaje o habla, puede ser que ese niño igual esté reportando muchos beneficios de igual manera poder acceder a ciertos sonidos del ambiente. Ya, como dice acá este título, lo que se dieron cuenta es que más allá de mejorarles como el acceso a palabras, lo que ellos decían era que los niños que usan su implante coclear podían estar más conectados como con las emociones, ¿sí? Y eso es importante porque lo que quiere hacer esta presentación, lo que vamos a hacer con la Dani, que va a hablar de audífonos, es evitar esto que me pasó mucho, que cuando iba a los colegios, por suerte en el trabajo, en el lugar donde yo trabajé, teníamos un equipo muy motivado que nos dimos el tiempo de ir a todos los colegios de nuestros chiquititos, porque necesitábamos mejorar la articulación salud-educación. Yo creo que ahí hay una cuestión enorme que no sé qué sucede en que salud y educación están yendo por vías totalmente distintas cuando estamos trabajando con la misma persona y estamos apuntando a los mismos objetivos. Y cuando íbamos a estos colegios, ellos tenían tanto miedo de que el implante le pasara algo, de que sabían que era tan caro y que le podía pasar algo, que era muy triste cuando llegábamos allá y nos decían que el implante estaba en un cajón, que el implante lo guardaban, porque les daba mucho miedo lo que podía pasar, que el niño lo podía tirar, que alguna vez se la había perdido. Entonces nos pasó por lo menos en el 80% de los colegios donde fuimos que nos encontrábamos con la noticia de que preferían guardarlo, que no sabían manipularlo. Y que tampoco tenían, no sabían en el fondo como qué es lo que se estaba haciendo en el hospital, y agradecían tanto la instancia que fuéramos una hora a hablarles del manejo del implante, de cómo limpiarlo, de cómo conectarlo, y eso nos dimos cuenta que impactó también en el mayor uso del implante coclear, como el empoderamiento de la gente del colegio, de poder relacionarse con esto que les parece que casi como que los congela, les da miedo. Entonces, pensando en el impacto de calidad de vida, si es que un niño no está desarrollando el lenguaje habla, de cierta manera, siempre proteger que este niño pueda usar su implementación, no guardarlo en un cajón, porque esto puede que esté teniendo otros impactos en el desarrollo de este niño, de esta niña, ¿sí? Entonces, es importante conocer lo que hablamos ahora, conocer cómo funciona, para también saber lo importante que es para este niño, esta niña, el uso de esta ayuda auditiva. Eso, muchas gracias. Mi primera parte, es mi primera parte. No sé si quieren hacer preguntas, comentarios. Voy a dejar de compartir. Cristóbal levantó la mano. Sí, hola, profe. Tenía Hola, una consultita que, colega. Eso mismo le sí, venía a decir, ya no es su profe. Sí, no, pues. claro. Y en esto de que el implante, perdón, tiene que tener este mes de adaptación donde está apagado, en un niño donde se hiciera todo este proceso de adaptación y no sé, el niño, por ejemplo, llevara más de un año y ya estuviera escuchando la señal, pero por a veces motivo, no sé, ocurriera alguna falla en la cadena de electrodos y se tuviera que hacer la cirugía para sacarlo. Al volver a poner nuevamente esa guía de electrodos, ¿se tiene que volver a estar un mes con el implante apagado? Sí, Como sí, para volver a... absolutamente. Sí, absolutamente, porque, ay, perdón, ese mes, ese mes tiene como objetivo esperar que todo se desinflame, ¿sí? Porque, y eso, esa desinflamación en el fondo también impacta en cómo funcionan los electrodos, ¿ya? Cuando, eso se ha visto cuando se hacen telemetrías dentro de la cirugía, voy a decir algo muy técnico a lo mejor, pero las impedancias que en el fondo habla como de la resistencia que están poniendo las estructuras del oído para el paso de la energía eléctrica, es muy alta en general. Entonces, porque está todo inflamado, ¿cierto? Hay mucho líquido, edema, etcétera. Entonces se espera ese mes
para que haya este proceso de desinflamación. Eso también va a impactar en el funcionamiento de estos electrodos, y también hay que esperar, observar si es que no hay alguna demostración de que el cuerpo esté rechazando el implante también. ¿Sí? Entonces siempre se tiene que esperar ese mes para resguardar, en el fondo, todo lo que le estoy diciendo desde el aspecto médico, y también la desinflamación y que no haya rechazo. Siempre hay que esperar ese mes posterior a la cirugía. Súper. Ahí parece que no hay ninguna pregunta más. Ah, Manuela, perdona, no te había visto. ¿O no? ¿Es una pregunta o es un aplauso? No, pregunta, Ah, pregunta, la súper. pregunta. Sí, bueno, comentar que en mi colegio llegó este año por primera vez un niño con implante coclear en kinder, que perdió la audición por meningitis al año 6 meses, Mm. y fue implantado súper rápido, se demoraron como un mes en implantarlo. Pero él no recibió después de eso ningún tipo de terapia hasta ahora, después de pandemia, que comenzó a asistir, o sea, recién este lunes, de hecho pasado, comenzó a asistir para evaluación en el CRAI, donde fue implantado, del Sótero. Entonces, yo me contacté con la encargada de CRAI para tener como comunicación de lo que están trabajando con el niño, de lo que van a empezar a trabajar, y mis dudas tienen relación en este momento con lo que tú mencionaste al último. ¿Qué hacemos nosotros en el colegio, por ejemplo, cuando el niño llega con el implante en la mano? Porque, no sé, a veces yo voy a su sala y el niño está sin el implante y le pregunto dónde está, me dice, no sé, nos ponemos a buscar y está pegado abajo de una mesa, por ejemplo. O está el niño jugando en el patio y yo lo voy a ver y de repente, ¡pum!, me va a volar el implante. Lo voy a buscar, se lo coloco. Entonces yo todo esto se lo comuniqué a la persona de CRAI y estaba súper asustada porque me decía que no es un dispositivo que se pueda manipular. Y yo lo veo a él todo el día, que se lo saca, que se lo pone, que sale volando, que lo tira, así como, igual como tú decías, así como la profesora le llama la atención por algo, ¡pa!, se lo saca. También muchos problemas de conducta dentro de la sala, que es típico que dicen que el niño que pelea, que es oposicionista, que no sé qué. Y yo creo que probablemente obviamente tiene relación con su problema auditivo. Eh, pero tampoco tengo las herramientas y yo como para saber cómo manipular este implante, cómo saber si está funcionando o no está funcionando, qué podemos hacer como dentro del colegio para cerciorarnos de que realmente su implante está funcionando o no, o simplemente tenemos que esperar que, no sé, en este caso en el CRAI le hagan las pruebas y nos den el feedback y todo. Bueno, justo iba ahora mi presentación de manejo y cuidado. Ahora, yo creo que, claro, hay un problema conductual. Esto que dices tú, que se les pegan en la silla, es súper común. O sea, siempre nos dicen lo mismo, que los encuentran en las sillas, en las mesas, pero yo creo que ahí también hay un trabajo colaborativo importante que hacer con la familia, ¿ya? Porque, claro, si ellos de alguna manera saben, o si a lo mejor ustedes han informado que el niño pasa pocas horas con el uso de su implante, lo que te decía yo antes, los papás que crean estos bolsitos que cuelgan en la ropa y que los niños en el fondo no se lo pueden sacar, pues, aunque quiera sacárselo no se lo puede sacar, o buscan sistemas de mejorar esto que en el fondo no puedan sacárselo de manera tan simple. Ahora, claro, hay que tener claro que el uso es súper importante para los objetivos que uno va a tener. Yo no sé si ustedes como en el colegio saben los objetivos que los papás buscan con el implante, qué es lo que quieren, eh, y eso ahí también va a ser súper importante eso, pues, saber cuáles son sus expectativas, qué es lo que esperan. Si ellos están esperando que el niño o la niña desarrolle el lenguaje oral, el mayor uso que se pueda lograr con el implante va a ser fundamental. Y ahí buscar estrategias de cómo mejorar, tal vez no todos los tiempos, tal vez este niño necesita descansos, y eso a lo mejor ahí hay que respetarlo, pero sí asegurar que en los momentos donde él necesita estar escuchando, donde hay una alta carga de información lingüística, ir aumentando progresivamente los tiempos que este niño
va haciendo uso de su implante. Entonces yo empezaría con metas pequeñas y haría una articulación con la familia para mejorar o de alguna manera buscar algún sistema que evite que este niño se saque el implante de manera tan simple, ¿ya? Hay distintos sistemas. Yo he visto, por ejemplo, papás que han adaptado como cascos, ¿ya? Pero ahí habría que ver cómo lo recepciona el niño. Pero hay cascos que son como de pluma bit, entonces le hacen como el hoyito y para que esté la antena y el niño está con su casco y eso como que reduce bueno, varias cosas, como el golpe en la cabeza, que el niño pueda jugar tranquilo a la pelota, por ejemplo, y que pues, se lo pueda sacar con menos facilidad. Pero ahí yo creo que lo importante es pasarle un poquito la pelota a la familia, como qué hacemos. Este niño necesita escuchar, necesita aumentar su periodo ahí de, pusiste cara de como, está difícil, pusiste cara de como, Es que guerra yo perdida. trabajo en un sector súper vulnerable, por ejemplo, el niño Mm. nunca no ha tenido ninguna atención hasta ahora recién. Con las personas del CRAI estamos como comunicándonos por WhatsApp, así como, oye, ¿fue a la evaluación? No, no fue, ya, llame a Mm. la apoderada. Y así como insistiendo nosotros para que ellos se responsabilicen. El Uy, papá del claro. niño está privado de libertad, la mamá de Ah, repente claro. va fuera de Santiago, después vuelve, se cambian de domicilio constantemente. También tiene otro hermanito chiquitito que también tiene un problema de discapacidad de autismo, entonces como que la mamá también está más pendiente del otro niño. Es como Wow, un es un contexto mundo. súper Mm, eh, un ingrato, por decir mundo, po. así. Por supuesto, Sí, Ahora yo creo, Manuela, que tú lo has hecho increíble en pensar inmediatamente conectarte con el CRAI. O sea, creo que esa acción de verdad puede, o sea, eso creo que puede generar alguna acción de intervención sobre este niño importante, que estén comunicados y que puedan a lo mejor lograr hacer un manejo, pero está difícil, o sea, lo de la familia, que sabemos que dentro del equipo es la parte más importante, ahí está súper complicado poder lograrlo, ¿ya? Pero yo creo que ahí el trabajo con el CRAI a lo mejor, porque claro, ahora entiendo que este tiempo sin terapia fue por abandono de la familia, o sea, como la familia no claro, pudo se asistir. fueron de Santiago, como que estuvieron fuera de Mm, Santiago, después volvían, después la pandemia y todo eso. Y en mm, el CREI también me mencionaban que él em, ha dañado partes del dispositivo en más de una ocasión. Entonces ya le han cambiado como el cablecito en algunas claro. veces y me decían que igual tienen como un límite de Tienen un límite, entrega, así es, de entrega de dispositivo o de accesorios del dispositivo. así es. Entonces, claro, por ejemplo, esto del cable, yo no lo sabía, que uno puede solicitar un cable quizás más largo Ujú. para colocarlo. Lo voy a conversar igual con ellos a ver si es posible y colocar ese tipo de estrategias momentáneamente por el tema de que se lo saca constantemente. Pero Claro. no sé cómo también quizá me dicen así como, ¿sabes qué? Ya le hemos dado demasiado, no. Mm, sí, yo ahí también pensaría algunas estrategias conductuales, como de verdad, como desde economía de ficha, no sé si lo conoces, como irlo premiando por cada vez que, como, bien, tienes tu implante, súper, como vamos haciendo como una economía de ficha y aumentando progresivamente los tiempos, ¿no? Yo creo que de pasar de un niño que se saca el implante todo el día a un niño que va a estar todo el día con el implante, eso como hacerlo inmediatamente no lo vas a lograr, tienes que lograr como objetivos pequeños y lo pensaría muy desde lo conductual, porque pareciera que es un niño muy conductual, ¿sí? Y que si no tiene reglas en la casa o está muy solo en la casa, va a ser difícil, entonces yo entraría y pensaría alguna economía de ficha y algún sistema de mejorar el agarre de este implante, que no sea tan fácil sacarlo. ¿Sí? Mm. Esas serían como mis recomendaciones. Pero vamos a ir a ver en un ratito más también lo de las luces, como las indicaciones, qué cosa nos dice el implante para saber si está funcionando o no. Ya. ¿Ya? Yo sé que parece que estoy